Bienvenidos a Just Unboxing. Hoy vengo a traeros el análisis a fondo del Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Bueno, como bien sabréis ya, tanto el Galaxy S6 como el S6 Edge tienen especificaciones prácticamente idénticas y salvo la pantalla y algunas pequeñas funciones, todo es igual, de modo que he decidido hacerlo todo en el mismo vídeo. Por supuesto, en aquellos aspectos donde destaque más uno u otro, yo haré hincapié para que os quede claro. También aclarar que en la descripción de este vídeo os voy a dejar, como siempre, un índice temporal que os va a permitir ir al apartado del vídeo que más os interese, de modo que si queréis ver qué tal suena este teléfono, cómo es la pantalla, qué tal rinde con los juegos, o cómo es la cámara, podéis ir directo a cada uno de esos apartados y no tenéis por qué ver el vídeo entero si no queréis. En el apartado estético creo que Samsung lo ha hecho muy bien, mejorando aquellos aspectos que los consumidores más criticaron en el S5. Como veis, su parte trasera ya es de cristal templado, además de tener un marco de aleación de aluminio de muy buena calidad. Se siente un teléfono robusto, se siente un teléfono muy premium, todo lo contrario de lo que podíamos decir de los buques insignias anteriores de Samsung. Por supuesto, además contamos con la versión Edge con su distintiva pantalla con los bordes curvos por ambos lados, algo que yo creo que le da un toque muy elegante al teléfono, a mí me parece muy bonito, y además añade algunas pequeñas funcionalidades sobre el apartado de contactos y alguna cosa más que veremos luego. Por lo demás, ambos son prácticamente iguales. Tenemos en su parte frontal una cámara de 5 megapíxeles, una pantalla de 5,1 pulgadas y aquí en la parte inferior tenemos el botón Home, que también es un detector de huellas dactilares. En su lateral derecho tenemos el botón de encendido y además el Galaxy S6 tiene aquí el slot para la tarjeta nano SIM, mientras que el Edge la tiene en la parte superior. Podemos ver también en su parte superior un infrarrojo que nos permitirá utilizar el teléfono como mando a distancia. En el lado izquierdo encontraremos los botones de volumen. Y por último, en la parte inferior, el slot para los auriculares, el micro USB y el altavoz. Su parte trasera yo reconozco que me ha encantado, yo creo que es muy acertado este diseño, me gusta mucho que tenga esos colores que cambian de tonalidad y por tanto le dan un acabado también muy bonito. Lo que sí que es verdad que al ser cristal templado, pues cómo no, se llena bastante de huellas cuando lo estamos utilizando. Es cierto que se limpia de una forma bastante sencilla, pero bueno, se llena bastante de huellas, eso hay que reconocerlo. Luego, decir que tiene aquí una cámara de 16 megapíxeles, que luego veremos qué calidad tiene, y además tenemos aquí el flash LED y el sensor de ritmo cardíaco. Tiene un cuerpo unibody y por tanto su tapa trasera no es extraíble, así que no podremos quitar la batería. También tengo que decir que este teléfono ya no tiene certificación IP68, no es sumergible, ¿vale? No se puede mojar ni se puede meter en el agua, a diferencia de su antecesor, el S5. También tiene en su parte superior un LED de notificaciones. Tanto en el S6 como en el S6 Edge, yo diría que Samsung ha hecho un gran trabajo de diseño y que ha mejorado muchísimo la estética que tenía el anterior S5. Ambos tienen una pantalla Super AMOLED con un tamaño de 5,1 pulgadas y resolución Quad HD. Cuentan además con una densidad de píxeles de 577 píxeles por pulgada, lo cual es una densidad muy alta y esto nos ofrece una calidad y una nitidez de imagen impresionante. Las pantallas Super AMOLED se caracterizan precisamente por su sobresaturación en los colores. Y es verdad que esta pantalla sigue estando sobresaturada, pero también ha evolucionado muchísimo con respecto a los últimos años, de forma que, a pesar de que está un poco sobresaturada, encontramos colores mucho mejor compensados, una muy buena calidad de imagen y os puedo asegurar que tanto para disfrutar contenido multimedia como para ver fotografías y para disfrutar de contenido con gran nitidez, esta pantalla es una de las mejores que podemos encontrar a día de hoy en cuanto a dispositivos móviles. También tengo que decir que se ve espectacular a la luz del sol, tiene un brillo muy alto y os aseguro que cuando dejáis el teléfono a alguien, lo primero que dice es ¡ostras, qué bien se ve! Hay algunos detalles que distinguen la pantalla del S6 de la del S6 Edge. Obviamente, la más notable es su curvatura, ya sabéis que el S6 Edge tiene curvatura por ambos lados, se nota bastante. Y por otro lado quiero destacar también que la pantalla del S6 Edge tiene un poco tonalidades verdosas. Es cierto que no se nota muchísimo, si ponemos el S6 y el S6 Edge al lado son muy parecidos, pero sobre todo cuando vemos fondos blancos o colores muy blancos se nota la diferencia. En el S6 se consiguen colores más puros y en el Edge pues encontramos esa tendencia al verde. Otra pregunta que me habéis hecho mucho es si en el tema de la pantalla, si al tener la pantalla del S6 Edge la curvatura, si notamos mucha diferencia a la hora de navegar o de disfrutar de vídeos o contenido multimedia. La verdad es que no hay tanta diferencia, sí que es verdad que notamos como por ejemplo aquí acaba antes, ¿vale? El tema de la página web, fijaos cómo se corta aquí y aquí parece que abarca un poco más por los laterales. Pero aparte de eso, realmente el contenido lo vemos prácticamente igual porque en la curvatura tan al borde no solemos ver ningún contenido. Mucha gente dice que el S6 Edge da una sensación más inmersiva al tener la pantalla tan hasta el borde con la curvatura.
Es cierto que si os fijáis, al mirar así el vídeo, pues sí que da una sensación de un poco más de 3D, ¿no? De una sensación de más profundidad. Tampoco le diría yo que sea una sensación súper inmersiva, no hay tanta diferencia entre un teléfono normal y este, pero bueno, sí que es verdad que da un poco más de sensación de 3 dimensiones, de profundidad. Y bueno, es un detalle que a mí me gusta bastante del S6 Edge. Sobre el sonido, ya sabéis que muchos teléfonos de gama alta cuentan ya con 2 altavoces estéreos, sin embargo el S6 tiene solamente un altavoz aquí. Esto no quiere decir para nada que tenga una mala calidad de audio, de hecho os voy a dejar un ejemplo para que podáis ver que la calidad de audio es bastante buena y además el volumen es muy alto. Los auriculares del S6 son de muy buena calidad. Tengo que decir que la forma que tienen son ideales para ponértelos, por ejemplo, cuando vas a correr o lo que sea y que no se te salgan solos. Además, he de decir que al ser esto de silicona, por supuesto blandito, son muy cómodos. También tengo que decir que la calidad de sonido es bastante buena, obviamente son unos auriculares incluidos con el teléfono, no son los mejores del mercado, pero sí que se escucha muy bien, nítido, alto. No distorsiona el sonido ni nada parecido, de hecho yo creo que no tiene nada que envidiar a los EarPods de Apple. Sobre la calidad de audio en llamadas, decir que yo he oído perfectamente, también me oían muy bien y he notado bastante mejora con respecto a mi anterior teléfono que era el Moto X. Lo digo porque hay mucha gente que me ha preguntado o que se rumoreaba por ahí que no tenía muy buena calidad de audio. Yo he oído perfecto, sin distorsión, se oía claro y se oía bien, así que no tengo ninguna pega en cuanto a la calidad de audio en llamadas. El Galaxy S6 viene de fábrica con Android 5.0.2 Lollipop. Samsung siempre caracteriza sus teléfonos con Touch With, la interfaz propia de Samsung que no tiene muy buena fama, por lo menos en los últimos años no lo ha tenido debido a que se le achaca que va muy lenta, que tiene lag, que da tirones. Y hay que decir que en los últimos años TouchWiz ha ido evolucionando considerablemente y que a día de hoy yo por lo menos no he notado ese tipo de retardos. La interfaz además en esta ocasión yo creo que es algo menos agresiva, por supuesto no es 100% Android puro, podemos ver cómo Samsung incluye aquí en la parte superior los accesos rápidos y la barra de brillo, por ejemplo, así como algunos accesos directos a aplicaciones como el S-Finder. También notaremos en la interfaz cosas distintas como el cajón de aplicaciones aquí a la derecha y con una interfaz algo diferente, así como las carpetas y demás. Sin embargo, el tema de la multitarea sí que es exactamente igual a como es en Android puro. Otra novedad de esta versión de TouchWiz es que si le damos a editar en el cajón de aplicaciones nos va a permitir quitar prácticamente cualquier aplicación, incluso las que trae de fábrica. A día de hoy ya veis que yo puedo quitar la calculadora, S-Health, S-Voice, cualquier otra aplicación de Samsung, cosa que antes no se podía. Otra característica del S6 muy distintiva es la posibilidad de utilizar el desbloqueo por huella dactilar. Solamente tengo que entrar en el menú de huellas digitales, añadir una nueva y dejar el dedo caer varias veces hasta que lea la huella completamente. Y a partir de este momento podremos desbloquear el teléfono tan solo dejando el dedo encima del botón de Home. Un detalle que se agradece porque en el anterior S5 teníamos que deslizar desde la pantalla y era algo más engorroso y que funcionaba peor. A día de hoy yo diría que no tiene nada que envidiar al sensor de huellas digitales del iPhone 6. El S6 Edge, por otro lado, tiene la personalización de los contactos, algo que no tiene el S6 normal. De esta forma nosotros podemos configurar aquí una lista de 5 contactos favoritos que cuando nos llamen tendrán un color especial, de forma que al tener el teléfono boca abajo sobre la mesa, si nos llama o nos manda un mensaje o un email una de las personas que tenemos como contacto favorito, se nos va a iluminar de ese color, de forma que vamos a saber si es una llamada importante o no. Incluso podríamos pulsar durante 2 segundos sobre el sensor cardíaco para que enviase un mensaje automático diciendo, por ejemplo, en este momento estoy ocupado, no te puedo atender. Otra función interesante son las ventanas flotantes. Para activarla podemos abrir cualquier aplicación y deslizar desde arriba hasta su esquina inferior opuesta. Ya veis cómo se convierte en una pequeña ventanita que podemos mover libremente por nuestra pantalla y además podemos hacerle clic y convertirla, por ejemplo, en una ventana más pequeña. De esta forma se queda aquí como un icono, lo podemos dejar en un lateral y mientras nosotros navegamos y leemos, por ejemplo, nuestras noticias por internet, si alguien nos habla y queremos contestarle, solamente tenemos que darle un toque, podríamos contestar incluso desde aquí. Y una vez enviado el mensaje, podemos volver a dejar el icono pequeñito. De esta forma no nos estorba para seguir navegando. Fijaos que yo puedo hacer lo mismo, por ejemplo, con Google Chrome. Y aquí la tengo y puedo tener tantas ventanas como yo quiera. Una forma sencilla de maximizar la ventana y que se vea pantalla completa es deslizar una vez abierta hasta arriba del todo. Además, si lo hacemos con 2 aplicaciones a la vez, fijaos cómo se pone en modo multiventana y podemos tener 2 aplicaciones al mismo tiempo. Otra novedad de Samsung son los temas y es la posibilidad de personalizar un poco la interfaz de nuestro terminal para que no sea tan monótona. En este caso yo, por ejemplo, he descargado uno de prueba. Podéis descargar un montón desde la tienda de temas de Samsung
Y una vez aplicado, fijaos cómo cambia completamente la interfaz del terminal, tanto el apartado de acceso rápido como el apartado de ajustes y en general toda la interfaz, todos los iconos y lo demás. A mí la verdad es que no me gusta tampoco demasiado cambiarle la apariencia a mi dispositivo de esta forma, pero quiero decir que sobre las pruebas que he hecho se ve que va bastante bien, va bastante fluido, no parece que vaya más lento ni nada por llevar un tema personalizado. Como veis, aquí en la tienda podemos descargar muchos más. El S6, al igual que el Galaxy S5, tiene aquí detrás un sensor de ritmo cardíaco. Utilizando la aplicación S-Health nos va a permitir medir nuestra frecuencia cardíaca. Así que si somos deportistas y nos interesa, por ejemplo, llevar un control de nuestro ritmo cardíaco, podemos hacerlo con este teléfono. Para ello solo tenemos que utilizar la función de medir y colocar nuestro dedo encima del sensor. Y ahí tenemos los resultados. Si quieres conocer con todo detalle todas las características únicas del S6 Edge, te recomiendo que eches un vistazo a nuestro vídeo de diferencias entre el S6 y el S6 Edge. Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo, además de dejaros una tarjeta de acceso directo por aquí. S-Voice ha evolucionado también muchísimo en la última versión y podemos personalizarlo, por ejemplo, para poder despertarlo con el comando que nosotros queramos. Yo ya lo tengo personalizado con el comando OK Galaxy, pero podemos ponerle el que queramos, ¿vale? Aquí podéis ver OK Galaxy, que es el que yo tengo puesto. Además nos permite hacer ya muchas cosas, por ejemplo, yo puedo tener el teléfono bloqueado y decirle OK Galaxy, reproducir música. Fijaos como yo lo digo seguido, automáticamente él lo reconoce y me activa la música. Obviamente no es esta la única función que puede desempeñar, por ejemplo podemos decirle OK Galaxy, llamar a mamá. Y automáticamente va a empezar a llamar a ese contacto y esto está muy bien, por ejemplo, de manos libres, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el coche o lo que sea. Podemos hacer también alguna búsqueda, por ejemplo, OK Galaxy, buscar la altura de la Torre Eiffel. Ya veis que me encuentra la Torre Eiffel, 301 metros. OK Galaxy, abrir Twitter. El procesador del Galaxy S6 es un Exynos 7420 de 64 bits octa-core. Además, viene acompañado de una GPU Mali T760 y 3 GB de RAM. O sea, estamos ante un teléfono muy potente con lo último fabricado por Samsung. En esta ocasión, a pesar de que no se haya utilizado un procesador Snapdragon, no os preocupéis porque obviamente la potencia de este procesador no tiene nada que envidiarle, ¿vale? Es muy potente también. El procesador de 8 núcleos tiene su sentido porque lo que tiene son 4 núcleos más potentes y 4 menos potentes, de forma que para las tareas de menos rendimiento, como por ejemplo el estar navegando por internet o el estar leyendo Twitter, se utilizan los procesadores menos potentes y de esta forma se consume menos batería. Para las tareas de más rendimiento, pues por ejemplo cuando estamos pasando un benchmark o cuando estamos jugando a juegos y demás, pues entonces sí que se utilizan los procesadores más potentes para sacarle máximo rendimiento a nuestro equipo. Sobre el rendimiento os comenté anteriormente en el apartado de software que TouchWiz ha mejorado bastante en optimización y que gracias a este potente procesador notaremos que el sistema se mueve de forma fluida y que tiene poco que envidiar a teléfonos de la competencia. He instalado un montón de aplicaciones para poder darle un uso real y que veáis que efectivamente el teléfono rinde bien cuando está cargado de aplicaciones y de juegos, cuando nos movemos entre una aplicación y otra, y responde bastante bien. Yo no he tenido ningún tipo de problema. Creo que TouchWiz ha mejorado muchísimo, ya no tiene tanto problema de lag ni de tirones como se decía tanto, pero bueno, en definitiva decir que estamos ante uno de los teléfonos más potentes a día de hoy y que no vais a tener ningún problema para ejecutar ninguna aplicación ni por supuesto ningún juego. Podemos ver que los resultados de Antutu son ni más ni menos que casi 70.000 puntos, lo cual duplica en muchas ocasiones a teléfonos de gama alta de hace poco, de hace un año aproximadamente. Y aunque Antutu ya sabemos que no tenemos que fiarnos tampoco del todo, estos son solo números, ¿vale? Sí que podemos hacernos una idea del potencial que tiene este procesador. Además, después de probar juegos durante bastante rato, podéis ver cómo la temperatura del dispositivo tampoco sube demasiado, está ahora mismo en 34,1 grados, una temperatura bastante razonable. Su cámara trasera es de 16 megapíxeles, cuenta con flash LED y estabilizador óptico, además de una apertura de 1.9, lo cual quiere decir que obtendremos fotos muy luminosas incluso de noche. Su cámara delantera es de 5 megapíxeles y nos va a permitir hacer selfies espectaculares. Una de las cosas que más me gusta de la cámara del S6 es su función siempre activa. Esto quiere decir que si le damos un doble pulsación en el botón de Home, fijaos cómo automáticamente se arranca la cámara muy rápido. De esta forma nunca nos vamos a perder los momentos más importantes.
La interfaz de la cámara ha mejorado muchísimo, se ha simplificado mucho y ahora tenemos casi todas las opciones rápidas aquí a la izquierda. Opciones como por ejemplo aplicar efectos activos, como por ejemplo un color suave, la escala de grises o el modo vintage. Tenemos también aquí la activación de efectos como el HDR o el temporizador. Si accedemos al apartado de ajustes, nos sale una pantalla también mucho más reducida que la anterior, donde podremos elegir, por ejemplo, el tamaño de la imagen de hasta 16 megapíxeles, el del vídeo de hasta resolución 4K, y podemos activar funciones como por ejemplo el rastreo, que nos permite fijar un objetivo de forma que si este se mueve, el foco se mantiene ahí. Así nunca va a quedar desenfocado. Por ejemplo, si estáis haciéndole foto a vuestra mascota, pues le dais un clic, se queda fijo el objetivo y así el enfoque nunca se pierde. Si entramos en el apartado de modos, encontramos algunos modos, por ejemplo el Pro, que nos va a permitir muchas más opciones. Aquí ya sí que tenemos los distintos modos de escena, el balance de blancos, la exposición, el ISO, en fin, pues muchos más valores que podemos cambiar manualmente. Hay otras opciones también como el enfoque selectivo, ya conocido, que nos permite enfocar a un objeto en el primer plano, o enfocar al fondo, o enfocarlo todo, la famosa panorámica o la grabación de vídeo en cámara lenta o cámara rápida. En cuanto a la calidad de la foto, tengo que deciros que estoy gratamente sorprendido tanto por la buena calidad de colores que obtienen las cámaras del S6 como por ejemplo el nivel de detalle. También es verdad que la pantalla ayuda mucho. Cuando veis las fotos en la pantalla del S6 con resolución Quad HD se ve muy bien esos niveles de detalles que es capaz de captar la cámara. Observamos por ejemplo que el modo HDR es muy bueno, que consigue incluso fotos a contraluz muy bien compensadas, que no tenga demasiadas sombras, que se vea el cielo perfectamente y no quemado y cosas de este estilo. También es verdad que las fotos cercanas, las fotos macro, por ejemplo a flores o a insectos pequeños, se ven también muy bien. La verdad es que yo he disparado un montón de fotos y casi todas además en el modo automático, y quiero decir que estoy muy sorprendido porque los resultados son bastante buenos sin necesidad de trastear casi nada con el teléfono. Por otro lado viene la fotografía nocturna, un tema que sé que os interesa muchísimo y que os importa. Yo creo que estamos ante uno de los mejores teléfonos para este tipo de fotografías junto al Xperia Z3 y al iPhone 6. Yo por lo menos estuve haciendo bastante fotografía, todo en automático además, y he conseguido fotos bastante buenas y algunas no tan buenas, pero sí muy superiores quizás a otros teléfonos de la misma gama. Obviamente seguimos teniendo un smartphone y tiene sus limitaciones, y por supuesto las fotos pues algunas tienen ruido y eso es inevitable. Obtenemos fotos muy luminosas, que se ven muy bien, que no necesitan incluso flash algunas veces y que tienen un nivel de detalle muy conseguido para hacer fotos nocturnas. De modo que sin ninguna duda puedo deciros que estamos ante una de las mejores cámaras en teléfonos móviles del mercado, por no decir la mejor. Sobre los vídeos, he grabado por ejemplo este vídeo en cámara lenta para que podáis ver. Ahí está en cámara rápida, entra en la cámara lenta ahora y luego vuelve a la cámara rápida. En esta ocasión el Galaxy S6 sí que permite ya los vídeos en cámara lenta con sonido, además nos permite poner el punto en cámara lenta donde nosotros queramos, así como por ejemplo acortar el vídeo o lo que queramos. Permite mucha más edición que en las versiones anteriores y se pone a la altura del iPhone 6 y de los Xperia. El vídeo en 4K sé que es otra cosa que os interesa bastante y he grabado uno para que podáis ver también que la calidad es buenísima y que además el nivel de detalle también está bastante conseguido. Decir que una de las ventajas que tiene el vídeo en 4K es que al tener una resolución tan grande podemos hacer zoom en la imagen sin perder prácticamente nada de calidad. Fijaos cómo consigo un zoom bastante bueno, y ya si me paso quizás demasiado sí que se empieza a notar un poco de distorsión. Pero con un zoom no demasiado grande sí que es verdad que tenemos una muy buena calidad de imagen. En cuanto al almacenamiento, creo que hay que destacar que el Galaxy S6 ya no cuenta con slot para tarjetas microSD y por tanto dependemos del almacenamiento interno. En este caso tenemos aquí un Galaxy S6 de 32 GB, pero también existen dos versiones más, 64 y 128 GB. Obviamente, cuanto más espacio compremos, pues más caro será. En concreto, 100 euros más. Fijaos que yo tengo la versión de 32 GB, de las cuales quedaban libres 25 para el usuario, y ahora mismo a mí me quedan libres ya solamente 10. De todas formas, 10 GB es más que suficiente para un montón de información, y ya podéis ver como yo aquí tengo un montón de aplicaciones instaladas. Tengo además un montón de juegos pesados como GTA V, como Injustice. Tengo también un emulador con varios ROM, en este caso de un emulador de PSP, tengo ROM de hasta 2 GB, o sea que estoy ocupando bastante espacio con esto. Y a pesar de todo esto, fijaos cómo todavía me queda bastante espacio libre, son 10 GB. Tengo también un montón de fotos, tengo vídeo en 4K, vídeo en cámara lenta, y todavía me sobra espacio para un montón de aplicaciones más. Así que realmente con 32 GB da espacio de sobra para un uso normal. Eso sí, si tú quieres tener, por ejemplo, una discografía entera en tu teléfono y un montón de vídeos y películas y de todo, quizás sea mejor opción el de 64 o 128 GB. De todas formas, os recuerdo que existen pendrives como este o conectores como Minova.
que podemos conectar así a nuestro dispositivo directamente, y de esta forma, como veis, yo puedo disfrutar de un montón de películas, de fotos, de música o de cualquier otro contenido que puedo tener almacenado en un pendrive así de pequeñito y que puedo cargar conmigo, por ejemplo, en el llavero. Sobre la batería, decir que el S6 tiene una batería de 2550 mAh y el S6 Edge de 2600. Prácticamente es una diferencia inapreciable. A mí la verdad es que el rendimiento de la batería me ha dado bastante buenos resultados. Para tener una batería de 2550 mAh, teniendo en cuenta que tenemos una pantalla Quad HD, el resultado es bastante bueno. Podéis ver cómo me ha durado un día entero de batería y además con 4 horas 25 minutos de pantalla activa, lo cual no está nada mal. Esto lo consigue con bastante facilidad. Las 4 horas de pantalla es lo normal, con un uso de redes sociales, con llamadas, con incluso algunos juegos, haciendo fotos, o sea, con un uso intensivo. Con un uso más moderado probablemente no tendráis muchos problemas para llegar a las 5 horas de pantalla. Yo creo que está bastante bien con una pantalla Quad HD. Aparte de decir que el S6 cuenta con los modos ahorro y ultra ahorro de energía, que limitando un poco las actividades de nuestro teléfono nos va a permitir ampliar la duración de la batería muchísimo. Aunque muchos teléfonos cuentan ya con la carga rápida, el S6 cuenta con una carga especialmente rápida y según Samsung es el teléfono más rápido en cargar su batería a día de hoy. Según las pruebas que yo he hecho, puedo deciros que se carga desde el 1% hasta el 100% en 1 hora y 25 minutos, utilizando su turbocharger por supuesto, y que más o menos en unos 10 minutos, 10-15 minutos, es capaz de cargar desde un 10% hasta un 38% aproximadamente, lo cual nos proporciona unas 5 o 6 horas de uso, que yo creo que no está nada mal en 15 minutos. Otro detalle importante más es que tanto el S6 como el S6 Edge son compatibles con la carga inalámbrica, de forma que utilizando un cargador Qi cualquiera, no tiene por qué ser el original, podemos dejar nuestro teléfono encima y como veis comienza a cargar perfectamente. La carga inalámbrica siempre es un poco más lenta, pudiendo llegar a lo mejor en vez de 1 hora y 20 minutos a 3 horas para cargar el teléfono completamente, pero es mucho más cómoda. Sobre conectividad, el S6 cuenta con soporte 4G, cuenta también con NFC, por lo que por ejemplo podemos transferir una foto tan solo pegando los dos dispositivos. Cuenta con Wi-Fi y Bluetooth 4.1 y además tiene soporte OTG, lo cual nos permite conectar un teclado, un ratón, un mando para juegos o cualquier otro dispositivo USB con un adaptador OTG. Además dispone de un puerto infrarrojos que nos permitirá utilizar el teléfono como mando a distancia. Desgraciadamente el S6 no cuenta con soporte MHL y por tanto no podemos conectarle, por ejemplo, un cable HDMI para conectarlo a una tele. Lo que sí que podríamos utilizar es el modo de pantalla inalámbrica, teniendo siempre un televisor compatible o un dispositivo como Chromecast. De esta forma sí que podríamos enviar contenido a nuestra televisión. Desgraciadamente el S6 tampoco cuenta con radio FM. En cuanto al precio y dónde comprarlo, a día de hoy el S6 cuesta 699 euros en su versión de 32 GB y el S6 Edge 849 euros. Podemos encontrarlo en Amazon, donde yo siempre os recomiendo porque suelen tener los precios más bajos y luego el servicio postventa es bastante bueno. Si alguna vez tenéis problemas o lo que sea, os lo resuelven muy rápido. Por supuesto, existen versiones de 64 y 128 GB que cuestan 100 euros más cada una de ellas. Por supuesto, como siempre, yo en la descripción de este vídeo os voy a dejar los enlaces por si os interesa comprarlo. Como conclusión, yo diría que estoy contento con este Galaxy S6 porque creo que Samsung ha escuchado a sus usuarios y ha corregido aquellas cosas que más se le criticaron al S5. Por ejemplo, su estética. Tenemos ahora una estética que yo creo que es mucho más bonita. Tenemos materiales premium, una pantalla Quad HD y teniendo además un buen rendimiento de batería. Tenemos una cámara espectacular que además hace fotos nocturnas muy buenas y un rendimiento de touch width que ha mejorado bastante con respecto a sus versiones anteriores. A resumidas cuentas diría que el Galaxy S6 y S6 Edge son uno de los mejores teléfonos que podéis comprar a día de hoy, aunque por supuesto su precio tampoco es barato. Yo personalmente ya me he quedado con el Galaxy S6 Edge. Así que nada, si este vídeo os ha gustado, si os ha sido útil, por favor no olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal para estar al día de muchos más análisis como este. Si os queda cualquier duda, recordad que podéis dejármela en los comentarios de este vídeo o bien a través del foro. Os recuerdo también que podéis seguirme a través de las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros sorteos y de las últimas noticias de tecnología. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima.